Hola Briana, buenas tardes. Buenas tardes. Comencemos encendiendo nuestras cámaras para poder comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a seguir, es la continuación de la clase que vimos el día sábado. El día sábado hablamos de la meiosis y de la mitosis también, y mencionamos que íbamos a ver esta palabrita, este tema, este proceso en varias clases. Por no decir en todas, porque la meiosis y la mitosis es un proceso que cumplen absolutamente todas las partes del cuerpo, todas las células, todos los huesos, todos los órganos. ¿Por qué? Porque es el proceso que vigila, la mitosis es el proceso que vigila a que todo salga bien. Por favor, me ayudas leyendo este pequeño párrafo sobre la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular reduccional, ya que las células hijas tienen la mitad de la dotación cromosómica de la célula madre. Pasan de células diploides a células haploides. Es una fuente de variabilidad genética. Gracias, Briana. Y exacto, como puedes leer, la meiosis, en cambio, es el proceso de división de las células. Y es como decir madre e hijas. Es distinto la meiosis de la mitosis. Por lo mismo, porque la mitosis en sí es el proceso que supervisa que esto salga bien. Es uno de los procesos importantes que supervise que la meiosis salga bien. Pero en cambio, la meiosis es el proceso de división celular de las células. Es decir, cuando una sola célula se convierte en dos y se hace madre e hija. Entonces vamos a hablar también de la espermatogénesis masculina en los vertebrados y la gametogénesis femenina en los vertebrados. Estos dos procesos, ya vamos a hablar obviamente más a profundidad, no solo por encimita, son el proceso que cumple un macho y una hembra, un hombre y una mujer. El espermatogénesis como tal es el proceso para que el hombre reproduzca los espermatozoides. Y la gametogénesis vendría siendo en las mujeres conocida como la ovulación, que es cuando el óvulo se hace maduro. Y cuando el óvulo está maduro es que el espermatozoide puede entrar al óvulo. Vamos a ver también la comparación entre la reproducción asexual y lo asexual. Entonces vamos a comenzar con la primera página. Me indica si ves las páginas, Briana, por favor, del libro. Sí, Miss. Ya. A ver, entonces decíamos que la meiosis, como tal, es un proceso de división celular. Esta reduce la dotación cromosómica a la mitad, pasando de células diploides a células haploides, es decir, pasan de células diploides de una a ser haploides dos. Esto promueve la variabilidad genética y consiste en dos divisiones. En la primera se separan los cromosomas homólogos y en la segunda es similar a la mitosis, pero no es lo mismo. Los organismos que producen un solo tipo de gametos son unisexuales y pueden presentar diferencias morfológicas o dismorfismo sexual, que es cuando no pueden eh, concebir, es decir, no pueden reproducirse ni asexual ni sexualmente. O si no, son hermafroditas. Esto significa que tienen genitales masculinos y femeninos al mismo tiempo y producen ambos tipos de gametos. Y aquí vamos a mencionar la gametogénesis. ¿Por qué? Porque es necesario saber que solo las mujeres cumplen con gametogénesis, solo los hombres con espermatogénesis. Y por eso es importante, imagínate, una célula de cualquier célula del cuerpo es hermafrodita. ¿Qué significa esto? Que tiene dos genitales, masculino y femenino. Entonces produce dos tipos de gametos y produce espermatogénesis y gametogénesis, pero obviamente no se puede reproducir. Y aquí es donde va a entrar la mitosis para ver qué hacer. Vamos a pensar en la mitosis como la generala de todo el cuerpo. Ella va a revisar que todo sea bien, que todos sus empleados, que todos sus colaboradores le ayuden a pues cuidar al ser humano. Aquí la mitosis va a buscar qué hacer. ¿Por qué? Porque
No hay para dónde ir ni para dónde venir. Entonces, la gametogénesis en vertebrados cambia dependiendo entre los testículos y los ovarios. La espermatogénesis se divide en meiosis para formar unos cuantos espermatozoides haploides. Por eso es que no todos los espermatozoides sobreviven. El proceso de que el espermatozoide llega al óvulo es un poco complejo. ¿Por qué? Porque no todos sobreviven. Vamos a decir que en un acto sexual salen 100 espermatozoides. Solo 25 de 100 logran pasar el canal, pero solo uno o máximo dos llegan al óvulo. Y si el óvulo lo dice, es apto, la mitosis dice, con el óvulo, los dos dicen, bueno, es apto, es bueno para el cuerpo, va a suceder el embarazo. Pero si no es bueno, aunque haya logrado la carrera que le dicen, que le llaman la carrera de la vida, no va a lograr sobrevivir. Va a fallecer en el canal o va a fallecer cuando llegue al útero porque es mucho para el espermatozoide. Por eso es un proceso un poco complejo. Entonces, Briana, como puedes darte cuenta, tenemos la espermatogénesis, la meiosis y la gametogénesis. Ahora vamos a ver la comparación entre la reproducción asexual y sexual. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, ya que, como veíamos de manera sexual, es que las células pueden reproducirse por ellas mismas e incluso algunos animales y hongos. En cambio, sexualmente, hablamos de la gametogénesis y la espermatogénesis, necesitamos cumplir este proceso. Por favor, ayúdame, Briana, leyendo. Vamos a ver, tú lees la reproducción asexual y yo leo la reproducción sexual. La reproducción asexual, Miss. Sí. Ya. La primera, en el proceso de reproducción participa un solo individuo. Segunda, no se requieren células especializadas, únicamente células capaces de dividirse activamente para formar un ser pluricelular. Tercera, todas las divisiones celulares se realizan mediante mitosis. Por tanto, todas las células resultantes son genéticamente iguales y el nuevo individuo es genéticamente idéntico a su progenitor. Gracias, Briana. Ahora yo leo la reproducción sexual. En cambio, aquí participan dos individuos diferentes, pero de la misma especie, es decir, dos humanos, pero un hombre y una mujer, dos perros, dos hombres y una mujer, un hombre y una mujer, dos perros, un macho y una hembra, dos gatos, un macho y una hembra. Se requiere la participación de células especializadas llamadas gametos, que se unen mediante la fecundación para dar lugar al cigoto. El cigoto es cuando ya está listo el proceso, que ya el óvulo tiene adentro el espermatozoide, el óvulo maduro, el óvulo fértil. En algún momento del ciclo biológico se lleva a cabo la meiosis. El descendiente es genéticamente diferente a los progenitores, ya que la mitad de sus cromosomas proceden de un progenitor y la otra mitad de cromosomas al otro. Por eso es que a veces nos parecemos un poquito más a mi mamá, nos parecemos un poquito más a mi papá, o a veces somos una mezcla perfecta de los dos. Y aquí también entran pues la herencia, pero eso todavía no vamos a ver. Entonces, Briana, esa ha sido la comparación en sí de la reproducción sexual y asexual, pero vamos a hablar un poquito más a profundidad. A ver, la reproducción sexual se define como un proceso reproductivo que implica la función de gametos de dos individuos, pero de la misma especie, usualmente de sexos opuestos, para formar un cigoto y desarrollar una nueva vida, un nuevo organismo. Y este proceso es súper importante para la variabilidad genética y que vayamos evolucionando.
Si todos los gametos se originaran durante la meiosis se podría decir que sería el proceso de división celular que está especialmente capacitado para que el número de cromosomas sea perfecto. Por ejemplo, que tengamos 100% de células, tenemos 50% células de mi mamá y 50% células de mi papá. La meiosis como tal se encarga de que sea equilibrado, que la diferencia no sea mucho, por ejemplo, que me parezca un 60, tengo células y gametos 60% de mi papá, 40% de mi mamá. Que la diferencia sea casi nada, no que sea 80% de mi papá, 20% de mi mamá. No, la meiosis aquí en el proceso de la reproducción sexual se encarga de esto, de tratar de equilibrar estas células, estos cromosomas. Un gameto sin fecundar, es decir, el óvulo, si no está maduro, no está en proceso de ovulación, no puede reproducirse. Es muy raro, pero de verdad, muy raro que un óvulo se reproduzca cuando no estás en el proceso de ovulación, las mujeres, porque necesita el espermatozoide que esté, vamos a decirlo por así, blandito el óvulo para poder entrar, porque el espermatozoide como tal se empuja por la colita que tiene. Vamos a ver la imagen del libro, que se le llama cola como tal. Mira, aquí ves la colita del espermatozoide. Se empuja por la colita que tiene como tal. Entonces, la reproducción sexual es mejor que la reproducción asexual. No, ninguna es mejor, ninguna es peor. Tal vez la reproducción asexual es más ventajosa, porque si no encuentra pareja, puede reproducirse solo. Es más independiente y pues va creando su generación, va evolucionando por sí sola. En cambio, la reproducción sexual es un poco más demorada y necesitas una pareja y cumplir con el proceso de ovulación y que la gametogénesis sea cumplida y el cigoto. Por eso es un poco más complicado. Pero ninguna es buena, ninguna es peor, ninguna es mejor. Todas son importantes. Por eso, cada animal, cada especie tiene su tipo de reproducción. Los seres humanos tenemos reproducción sexual. Algunos animales tienen reproducción sexual y asexual. Por ejemplo, las estrellas de mar tienen reproducción asexual. Los leones, los gatos, los perros, reproducción sexual. Es mejor, en mi opinión, como te digo, ninguna es mejor, ninguna es peor, pero esto ya es cada quien, opinión personal, la reproducción sexual, ya que este ayuda a tener diversidad genética hasta que, por ejemplo, vayamos teniendo un poquito de cada quien, porque obviamente mi mamá tiene los genes de su papá y de su mamá, y yo ya ahí voy adquiriendo genes de generación en generación. En cambio, la reproducción sexual solo contiene un gen, que es el de la madre, porque no tiene un padre. Entonces, Briana, vamos a hacer unas fichas interactivas, pero primero vamos a ver la meiosis, unas imágenes de la meiosis. Mira, esta es la meiosis. Y aquí tenemos mitosis versus meiosis. Las células simplemente se separan, pero si te das cuenta, les ponen esas como X. Estos son los cromosomas. Estos son los cromosomas que, como te digo, se encarga de que sea parejo, que el proceso sea parejo. Entonces, Brianna, vámonos con una worksheet. Dice, es la reproducción dada por medio de la gametogénesis. Es reproducción sexual o asexual, la que contiene gametogénesis. Reproducción sexual. ¿Listo? Dice, órganos femeninos y masculinos en un solo individuo. Un solo individuo tiene órganos genitales femeninos y masculinos.
Reproducción asexual. Ya, muy bien. Dice, cambia su género según la necesidad del ecosistema, asexual o sexual. Asexual. Muy bien, Briana, excelente. Dice, proceso de fecundación donde el individuo debe cambiar de género. ¿Cómo mide de cambio de género? Es decir, si necesita utilizar sus genitales masculinos, lo va a utilizar. Si necesita utilizar genitales femeninos, los va a utilizar. Es decir, es padre y madre a la vez, para decirlo así. Reproducción asexual. Exacto. Cambia su género de macho a hembra. Reproducción asexual. Exacto. Y aquí también es reproducción asexual. Es la misma pregunta. Listo. Abajo dice, desarrollo de un embrión a partir de un óvulo no fecundado. Reproducción asexual. Proceso por el cual el individuo femenino da luz a un nuevo individuo. Reproducción sexual. Exacto, Briana. Muy bien. Sexual. Dice, proceso por el cual el individuo femenino da a luz un clon propio. Reproducción asexual. Exacto, Briana. Muy bien. Listo, Briana, has respondido de manera correcta todas las preguntas. Ahora vámonos con la de acá. A ver, vamos a responder unas preguntitas. ¿Qué es la reproducción? Dice, es la acción que resulta la reproducir una cosa que ya no existe o ha existido. Dice, proceso mediante el cual se perpetúa la especie es la capacidad que tienen los seres vivos de producir nuevos individuos o es un proceso biológico que permite la creación de nuevos individuos. ¿Cuál crees que es la correcta? Eh, es un proceso biológico. Exacto, Briana, muy bien. ¿Por qué se caracteriza la reproducción sexual? Se caracteriza por ser aquella que se realiza con intervención de gametos. Sin ella no podríamos tener hijos o por ser una de las más reconocidas a nivel mundial. Por ser una de las más conocidas a nivel mundial. Muy bien, Brian. Dice, y por último, la reproducción sexual es en la que intervienen organismos iguales, macho y hembra de la misma especie o especies distintas. Macho y hembra de la misma especie. Exacto, Briana. Muy bien, has estado muy pendiente a la clase de hoy, has respondido todo bien. Y eso es todo, Briana. Una clase bastante interesante, un poco corta, pero muy concisa y concreta. Hemos aprendido bastante el día de hoy. Tenemos dos tareas hasta las 10 de la noche. ¿Tienes algún inconveniente, Briana? ¿Alguna pregunta? No, Ya. Entonces, gracias, Briana, por asistir a la clase del día de hoy. Nos vemos el día sábado. Cuídate mucho.